Gracia y paz os sea multiplicada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un buen día inicia con un buen desayuno espiritual para tu alma que el Señor tiene preparado para hoy día. En este mensaje le lleva como título: Eres responsable de su crecimiento espiritual. Eres responsable de su crecimiento espiritual. Quiero compartir el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice el Señor en su palabra, nos dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Escúchame. Si tú eres, o si somos líderes, ¿no? Si eres un líder en el reino de Dios, primero debes comprender que eres un obispo. Que eres un obispo. ¿Qué es un obispo? Es un supervisor, un vigilante, ¿ya? A quien se le ha confiado la responsabilidad, escúchame, a quien se le ha confiado la responsabilidad de cuidar los hijos de Dios, las almas, ¿sí? Las almas, por quienes Cristo murió. La palabra de Dios, la Biblia, dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3 también. ¿Qué dice? Apacentad. ¿Pero qué entendremos por apacentar? Apacentar es nutrir, amén, es guardar, guiar, ¿no? Y abrigar. ¿Qué vamos a apacentar? El rebaño de Dios. ¿Qué es el rebaño de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con el rebaño de Dios? Amén. El rebaño de Dios, ¿qué es? Es nuestra y es tu responsabilidad. Como un obispo del Señor, como un sacerdote, como un pastor. Es tu responsabilidad. Amén. No por coerción o coacción, sino voluntariamente. ¿Estás entendiendo? Estamos entendiendo. No dominando. ¿Y cómo yo domino a las personas? Como personas, no debemos ser arrogantes. No debemos ser dictatoriales y autoritarios, ¿sí? Sobre los que están a vuestro cargo. Sino debemos ser siendo ejemplos, o sea, patrones y modelos de la vida cristiana para el rebaño de la congregación. Amén. Eso lo dice en el libro de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Recuerda esto. No importa si la gente es mucha o poca. La responsabilidad es la misma. No dejes que ninguno de ellos retroceda. Amén. No debes dejar que ninguno de ellos retroceda. Intercede por ellos. Oren por sus necesidades y los desafíos que podrían estar atravesando. Escúchame, a ti te hablo. Es importantísimo. Es muy importante tener un diario de oración donde escriba sus nombres, llamando a cada uno por su nombre, mientras luchas por sus almas en oración. Ore apasionadamente para que se rompa toda la resistencia de su crecimiento y progreso espiritual, y que su deseo por las cosas del Espíritu se aviven y se sostengan a medida que crecen en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, hermana, familia Cristo, que estás en el camino del Señor, aquellos que están al servicio del Señor. Tenemos un privilegio
y tenemos la responsabilidad de estar en la brecha por los demás. Eres el sacerdote sobre ellos. Se te ha dado el oficio de ministrar y orar, y Dios te escuchará. Quizás seas un líder, un servidor de célula, un pastor de una iglesia, o un coordinador, o un ujier, un intercesor, etc. Cuando sus miembros enfrenten desafíos, intercedamos por ellos, hermano, hermana. Amén. Como un líder, como su líder, eres responsable de su crecimiento espiritual. Ayúdalos, enséñales y guíalos en las cosas de Dios. A medida que le enseñes, los capacites y compartas el amor de Dios con ellos, los verás crecer. Esto se convertirá en un gozo, porque cada vez que seas testigo de la palabra de Dios, escúchame, produciendo resultado en sus vidas, en cada vida de ellos, te emocionarás mucho. Y al final, eso es lo que le presentarás a Dios: las almas, aquellas cuyas vidas has impactado y ayudado a transformar. Aleluya, gloria a Dios. Amén, Señor, gracias, papá. Textos bíblicos que me gustaría adicionarlos. Está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice el Señor en su palabra, nos dice, escúchame, para ti, obispo, vigilante, sacerdote, dice: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, supervisores, sed pastores de la iglesia de Dios, amén, la cual Él compró con su propia sangre, amén. En el libro de Ezequiel también nos habla, capítulo 3, versículo 17, y dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Oye, pues, la palabra de mi boca, y amonesta de mi parte. Y 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3 que hemos visto, que dice: pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, sirviendo como superintendentes, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con afán, ni como siendo señores de los que os han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Es muy importante que meditemos este último texto, 2 versículos, que dice: pastoreen el rebaño de Dios. Está hablando de los obispos, pastores, sacerdotes, que están entre ustedes, dice, sirviendo como superintendentes, no por obligación. No debemos estar obligando a las almas, sino que ellos deben ir voluntariamente, dice, no por ganancias deshonestas, sino con afán, ni como siendo señores de los que os han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. Amén, hermano, hermana, familia en Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Levanta tus manos hacia arriba y dile: querido Padre, levanta tus dos manos arriba, cierra tus ojos y dile: gracias por hacerme supervisor, gracias por hacerme un obispo, gracias por hacerme un servidor de tu rebaño. Tengo la gracia de cuidar de cada alma a mi cargo, intercediendo por ellas con pasión y fervor. Declaro que están fortalecidas, edificados en la palabra, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su deseo por las cosas del Espíritu está encendido y sostenido en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos, dile: amén, Señor. Gracias, papá. Amén.